Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, amén, y nuestros amigos que nos acompañan a través de las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean muy bienvenidos a una más palabra que el Señor tiene para nosotros. Estamos todavía dentro del tema general, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Estamos viendo el libro de Colosenses, mensaje número 19, tiernos afectos de misericordia, del nuevo hombre. La lectura de la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Hoy vamos a estar solo en un versículo. Revestíos, pues, como electos de Dios, santos y amados, de tiernos afectos de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Hermanos, gracias a Dios, hoy, este fin de semana, nosotros pasamos juntos con algunos hermanos de la lideranza de iglesias del estado de Río de Janeiro, están ahí, y algunos hermanos de Nordeste que estuvieron aquí también, y también algunos hermanos del sur. Marco Chapecó está ahí, y ellos pasaron algunos días en el PAC, y tuvimos 2 días de comunión, el día viernes, sábado y hoy. Hoy es la cereza del postre, según Amir diría, ¿no? Ayer tuvimos una comunión, hoy veremos lo que Dios tiene en su palabra. Queridos hermanos, quiero decirles a ustedes que todos estos hermanos que vinieron de las lideranzas de las iglesias para pasar algunos días en el PAC, todos ellos, sin excepción, ellos perciben cuánto fueron ayudados estos pocos días que pasaron, y de un lado ellos realmente agradecen al equipo de PAC que los ha tratado con mucho amor, mucho cariño, mucho cuidado y respeto. Y por otro lado, no han perdido la oportunidad para perfeccionarlos, a tener una experiencia excepcional o sobrenatural para con el Señor en estos días. Pero una cosa que yo quería comentar es que todos ellos percibieron cuánto precisaban de estos pocos días para poder mostrar cuál es la verdadera finalidad de la inmersión en la palabra y cuál es la verdadera finalidad de salir a las calles para en la presión experimentar cómo funciona la palabra profética que ellos acabaron de sumergirse, y con esta misma palabra en las calles hacer la obra de Dios. De acuerdo con las oraciones que ellos aprendieron a hacer todos estos años, o cuando ellos intentan accionar en las calles por su propio conocimiento natural, convencional, ellos percibieron que muchas veces no funcionaban. Entonces había momentos en que el Señor los dejaba en un momento y parecían estar totalmente impotentes. No sabían cómo seguir. En esta hora ellos pidieron ayuda. Por eso en la iglesia no tenga miedo de pedir ayuda. Nosotros estamos en un cuerpo, en la iglesia, en un nuevo hombre. No somos individualistas. No estamos solos en este mundo. Tenemos a los hermanos como nuestros miembros del cuerpo de Cristo que nos ayudan.
Ellos piden ayuda y luego algunos llegan y llegan para ayudarlos a hacer inmersión en la palabra. Y nuevamente todo comienza a fluir. Por eso ellos perciben cuánto ellos necesitaban de esta experiencia. Para saber cuánto ellos todavía pueden estar viviendo la vida de la iglesia o vida cristiana de una forma convencional, de una forma tradicional, pero que no necesita apelar para las cosas de lo alto. Colosenses 3, versículos de 1 a 4, nos exhorta a buscar las cosas de lo alto, donde Cristo vive, porque ya morimos con Cristo y ya resucitamos con Él. No necesitamos limitarnos a vivir en esta esfera terrena. Nosotros no necesitamos vivir como todas las personas en el mundo viven, en esta marisma, en esta tierra. Nosotros podemos vivir allí en lo alto, vivir en el Espíritu. Y ahora con ayuda de la inmersión en la palabra, nosotros hoy, hermanos, somos llevados a todo momento a vivir en la esfera de lo alto. Entonces, gracias a Dios, ellos tuvieron esta experiencia para mostrar cuánto necesitamos de ayuda para percibir cuando estamos en automático, viviendo por las habilidades naturales, por la manera natural de comportarnos en la iglesia, en nuestra vida diaria, pero gracias a Dios por esta experiencia, ellos han experimentado lo sobrenatural. Cuando ellos son transferidos a la esfera celestial, entonces el Señor pasa a actuar de una manera sobrenatural. Yo quiero entrar en esto un poco más tarde. Entonces vamos primeramente a comentar estos versículos. Revestidos pues como electos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El verbo usado aquí es vestidos, revestidos. Y el verbo aquí en griego es endúo. Realmente se refiere a vestir, vestirse, entrar en una vestidura. Es la misma palabra usada para el versículo 10. Y revestido del nuevo hombre. ¿Por qué Pablo en el versículo 12 usa el mismo verbo del versículo 10? Porque él se está refiriendo a lo mismo. Revestirse de los tiernos afectos de misericordia es lo mismo que revestirse del nuevo hombre. Gracias a Dios, hermanos, nuestro viejo hombre ya murió con Cristo. No necesitamos, hermanos, más intentar hacer las cosas buenas en el viejo hombre. Intentar en el viejo hombre no pecar. Intentar en el viejo hombre no hacer cosas malas. No necesitamos, porque nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Esto está en Romanos capítulo 6, versículo 6. Entonces, ya que morimos con Cristo, nosotros no necesitamos vivir más en el viejo hombre. Fuimos ya transferidos de dirección. ¿Cuál es nuestro nuevo domicilio? Nuestro nuevo domicilio es el nuevo hombre. El viejo hombre era un individuo pecador, esclavo del pecado, pero el nuevo hombre es colectivo. El nuevo hombre es la iglesia, es la nueva creación. Entonces, Dios nos insertó en este cuerpo de Cristo maravilloso. El día que tú aceptaste al Señor, no sé si tú tuviste esta conciencia, Dios te bautizó con su Espíritu para dentro del cuerpo de Cristo.
Y después tú aceptaste ser bautizado en las aguas como un testimonio de la realidad que ocurrió contigo cuando tú creíste. Cuando tú creíste, Dios ya te colocó como un miembro del cuerpo de Cristo. Tú no eres un cristiano individual. Tú no eres alguien que está solo en este mundo. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú pasaste a ser parte de un organismo vivo. Y este organismo vivo es el cuerpo de Cristo. Hoy tú eres un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, nos revestimos en las vestiduras del nuevo hombre. Quitamos nuestras viejas vestiduras. Ya quitaste tu vieja vestidura. ¿Cuál es la vieja vestidura? El viejo hombre. Si tú no te lo quitaste, quítatelo. Aprovecha el testimonio del bautismo para aprovechar, para mostrar que tú te lo quitaste y tú te vestiste. La vestidura del nuevo hombre. Y en la vestidura del nuevo hombre, cuando tú viste en este nuevo hombre, hay una cosa: entrañables afectos de misericordia. Oh Señor Jesús. Esta palabra, entrañables afectos de misericordia, o afectos, entrañables afectos en griego es splagnon. Splagnon en griego significa las entrañas. Las entrañas. Porque en aquel tiempo lo que ellos creían es que todos los sentimientos de compasión, todos los sentimientos los más fuertes de afecto vienen del interior de las entrañas. Entonces, desde las entrañas salen los sentimientos más fuertes, más profundos, de compasión, de afecto y de misericordia. Hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro de Filipenses, nosotros percibimos, hermanos, que este splagnon viene de Cristo. Cuando nosotros nos revestimos del nuevo hombre, en el nuevo hombre, Cristo es todo en todos. Cuando tú te vestiste del nuevo hombre. Este splagnon de Cristo también está en este nuevo hombre. Pasa a habitar en ti. Tú pasas a tener el splagnon de Cristo. Tiernos afectos de misericordia. A partir de este día, tú te vestiste de estos entrañables afectos de misericordia. Tú dejas de ser aquel hombre mezquino. Tú dejas. Por eso que en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 8 dice cómo era nuestra vida en el viejo hombre. Por ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Significa, quitad esta ropa. Quitad esto de la ira en el viejo hombre. Dentro de ti solo había ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y nosotros mentíamos los unos a los otros. Pero ahora no. Ahora cuando nos vestimos del nuevo hombre, dentro de nosotros hay un splagnon de Cristo, tiernos afectos de misericordia. Entonces dentro de nosotros se llenó de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 9. Él tenía en sus entrañas este splagnon, tiernos afectos de misericordia. ¿Qué ocurrió? Jesús no vino aquí a la tierra para ser recibido.
como un rey. Vino en la forma de un siervo. Él vino para salvar al hombre. Él vino para quitar a los hombres de los pecados. Entonces, versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Perciben que Jesús no vino a quedarse en un 5 estrellas, reunir un grupo de personas para hablar dentro de una sala. No, Él vino aquí a la tierra, ya recorría todas las aldeas y ciudades. Es lo que estamos haciendo hoy, yendo a las calles, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, lo que es hoy nuestra responsabilidad, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, esta tierra, después de que Satanás usurpó el gobierno de esta tierra, que él es llamado por Jesús de ser el príncipe de este mundo, y que todo el mundo yace en el maligno, y todos los hombres en la tierra están debajo de su esclavitud. Porque hoy todos, sin excepción, están con dolencia, están enfermos. Si no es físicamente, es psicológicamente. Pero gracias a Dios, Él vino como Salvador para curar a todas las personas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta parte, compasión, es splagnisomai. El verbo que viene del sustantivo splagnon, splagnisomai. Cuando Él miró las multitudes, Él se compadeció. Cuando nosotros vamos a las calles, cuando nosotros nos llenamos de compasión, queremos llevar el evangelio del reino a estas personas, porque estaban afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Aquí en el mundo, las personas están perdidas. Ovejas necesitan de un pastor. Y ovejas necesitan vivir en un rebaño. Pero hoy, las personas están por su cuenta, individualistas, egoístas, todos están sufriendo, pero hoy están con sus dolencias y enfermedades. Pero el Señor viene a salvar. Por eso debemos vestirnos con este mismo splagnon. Cuando nos vestimos del nuevo hombre. Luego voy a dar continuidad a esto. Entonces nosotros, vestirse del nuevo hombre, no es una mera doctrina, sino que es un cambio de persona. Nosotros estábamos viviendo en el viejo hombre, pero hoy cambiamos de persona. Y esta persona es Cristo. Estamos viviendo en Cristo. Cambiamos de dirección con nuevas virtudes humanas. Hoy estamos viviendo, vivir con las virtudes humanas de Cristo. Esto es con la humanidad perfecta de Cristo para vivir una vida colectiva en pro de la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice, Señor Jesús, revestidos, pues, como electos de Dios, santos y amados. ¿Quién aquí es electo de Dios, elegido por Dios? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Son los que fueron escogidos por Dios.
lemos Efésios capítulo 1, vocês se lembram que versículo 4 diz assim, Versículo 4 dice así: así como nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos, santos e irreprensibles, antes de que el mundo exista. Dios te había escogido para ser escogido delante de Dios. Efesios 1:4 era esto. Escogido para ser santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Solo hay una forma de ser santo y sin mancha. Es estar en el nuevo hombre. Fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo para que tú te vistas del nuevo hombre, para que tú vivas en el nuevo hombre. Cuando tú vivas en el viejo hombre, tú no estás en el lugar correcto. El lugar correcto como escogido de Dios es vivir en el nuevo hombre. 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, Pablo soportaba todo, pero es por causa de los elegidos, por causa de los escogidos. Hoy es lo mismo. Nosotros soportamos todo por causa de un grupo que el Señor escogió. El Señor escogió, pero lo escogió ¿para qué? Para ganar salvación. No es solo la salvación, es la salvación que está en Cristo Jesús con eterna gloria. Hermanos, Dios quiere, Dios te escogió a ti. No solo para ser un cristiano más o menos. No, Él te escogió en esta vida. Él quiere que alcances la salvación con eterna gloria. Es por causa de estos electos que nosotros soportamos todo. Yo estoy aquí hablando esta palabra. Es por causa de los elegidos. No estoy tirando palabras al aire. Yo sé que esta palabra va a producir fruto en los electos, en los elegidos. Si tú eres un elegido, tú vas a alcanzar en esta vida la meta final de la salvación de Dios. ¿Cuál es la meta final de la salvación de Dios? Es la gloria. Romanos capítulo 8. ¿Tú eres un elegido de Dios? Capítulo 8, versículo 18. Voy a leer versículo 17 primero. Y sí, hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí viene una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí existe un precio a pagar. Este precio a pagar es sufrir con Cristo. Sufrir por la edificación de la iglesia. Sufrir por los elegidos. ¿Pero qué es ser glorificado? Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es mi esperanza, es que la gloria sea manifestada en nosotros.
La ardiente expectativa de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hoy toda la creación cayó en la vanidad. Está esperándote que alcances la gloria. Cuando nosotros alcancemos la glorificación, vamos a liberar a la creación de debajo de la esclavitud de la corrupción. Pues la creación, versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que toda la creación aguarda la gloria de los hijos de Dios. Aguarda que tú alcances el final de tu salvación. Tú eres un electo. Si tú eres un elegido, tú vas a alcanzar el final de tu salvación aún en esta vida. ¿Cuál es el final de esta salvación? Es la gloria. Tú vas a alcanzar la glorificación. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo? Dios consiga, no solamente, no sé si ustedes saben, el día que tú creíste en Jesús, tú ganaste la salvación. Pero la salvación, ¿en qué parte? Tú sabías que tú estás formado de 3 partes. Tú tienes en tu interior, tienes el espíritu humano. Y tú tienes, más allá del espíritu humano, tú tienes tu alma. Tu alma es la que hace parte de tu personalidad. Tú eres tú por causa de tu alma. Y tu cuerpo es este instrumento que Dios te dio para vivir aquí en la tierra. Este cuerpo para mí es una casa alquilada. ¿Sabías esto? Para en esta casa que viva mi alma, mi personalidad, pero mi alma tiene, en verdad, Dios creó mi espíritu para poder tener comunión con Dios y comandar mi alma. Mi ser entonces está hecho de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. El día que yo creí en el Señor Jesús, yo recibí la salvación de Dios. Yo gané la salvación eterna. Gané la vida eterna. Pero cuando recibí la vida eterna, ¿en qué parte de mi cuerpo? De mi ser, de mi espíritu. Cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros nacemos del Espíritu. Aquel que es nacido del Espíritu, es nacido del Espíritu. Nosotros nos volvemos hijos de Dios, nuestro espíritu fue salvo. Pero nuestra alma todavía no fue salva totalmente. Entonces, a partir del día que fuimos salvos, a partir de aquel día en que fuiste regenerado, hasta el final de tu vida, tú estás trabajando, Dios está trabajando para salvar tu alma. ¿Y qué significa alcanzar el final de tu salvación? Es la salvación de tu alma. 1 Pedro, ¿no es cierto? Vamos a ver, 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente:
de Deus Pai. elegido según la presencia de Dios Padre. Se você foi eleito, Tú fuiste electo. Si tú fuiste electo, presciência de Deus Pai. fuiste Sabe o que quer dizer presciência? electo según la presencia de Dios Padre. Deus já te Antes de que tú escolheu. existas, Antes de Dios ya você te existir, escogió. Deus já Dios, antes de pré-conheceu que toda a sua história. Dios ya Toda preconoció a tu sua historia. era do conhecimento de Deus. Então você foi escolhido segundo a presciência de Deus Según la Pai, presencia em santificação de Dios do Padre, Espírito para a obediência e as pessoas la santificación del Espíritu graça e paz vos sejam para ser ungido por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. nosso Senhor Jesus Bendito Cristo, Dios y Padre que de segundo nuestro a sua Señor muita Jesucristo, que misericórdia, según su nos mucha misericordia O que é regenerar? nos regeneró. ¿Qué es regenerar? Muitas pessoas falam, esse criminoso aqui precisa ser regenerado. Na verdade, não está bem usada essa palavra. Este ladrón aquí necesita ser regenerado. Regenerar en realidad es nacer de nuevo. Deus fez nascer de novo. Ele Dios nos hizo nacer de nuevo. para uma viva Él nos regeneró mediante a ressurreição de Jesus mediante la dentre resurrección os mortos. Nós de entre los estamos muertos. fadados a morrer no velho homem, a viver no velho homem. Estamos condenados a morir en el viejo hombre, vivir bajo la esclavitud del pecado. Pero Cristo vino y murió por la cruz, y en la cruz Él crucificó también nuestro viejo hombre. Em Jesus, o nosso velho homem Y cuando creemos en Jesús, nuestro viejo hombre murió con Él. Y no solo esto, en el tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y no solo nosotros morimos con Cristo, sino que también resucitamos con Cristo. ressuscitamos com Cristo, irmãos, não somos mais escravos do pecado. Hoje, irmão, nós Nosotros temos cuando uma resucitamos viva esperança. ya no somos esclavos del pecado. Tenemos una viva esperanza. ¿Qué viva esperanza es esta? ¿Cuál es la viva esperanza? É a glória. Es la gloria. Herança para uma Versículo herança 4. La herencia sem mácula, para una inmarcessível, herencia reservada incorruptible, nos céus sin mancha, para vós outros. Irmão, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. tem uma herança. O eleito El electo de Dios tiene una é o herencia. herdeiro dessa herança, tá? Que sois El electo de guardados Dios, pelo poder de Deus mediante a fé para a para que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque você foi salvo, Tú vas a preguntar, ¿yo ya fui salvo? Claro que fuiste salvo en tu espíritu, mas o Senhor el día que tú creíste en el Señor Jesús. Pero Dios quiere que tú alcances la salvación final, alma, tá? que es la salvación del alma. Resultar embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados. En lo cual vosotros las alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por causa da nossa salvação, precisamos passar por várias provações, sofrimentos, Diversas pruebas debemos pasar, aunque sea por un tiempo, da vossa fé, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, por fogo, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. quer dizer, irmãos, que ¿Qué quiere decir esto? o Senhor precisa Quiere decir que hoy el Señor necesita a nossa fé hacer passar que nuestra fe, pelo fogo, debemos pasar porque por el tudo fuego. que resiste a fogo, irmãos, é Porque coisa todo de lo que Deus. resiste al fuego, hermanos, es cosa Em de 1 Dios. Coríntios 3, aquele que edificou En 1 de Corintios com 3, madeira, aquel que feno e edificó, palha, não- que edificó con madera, heno y hojarasca, fogo lo vem, que él apaga edificó tudo. no va a resistir al fuego. El fuego viene y quema todo. Edificou com ouro, Pero aquel que prata edificó e con pedras oro, preciosas, plata y piedras preciosas, não vai, o fogo não vai queimar no va, e vai resistir. el fuego no lo quemará Aí y va a vem resistir. dos pontos centrais dessa mensagem. Então já vou começar a aproveitar, dizer para vocês. Aquí viene uno de los puntos principales de este mensaje. Não adianta eu e você nos enganar No a nós mesmos.
tiene sentido que nos engañemos a nosotros mismos. No tiene sentido que creamos tener una vida maravillosa y llegar a aquel día. Lo que nosotros tenemos que presentar al Señor no pasa y no pase por el fuego. O no pasó por el fuego. Hermano, es necesario hoy pasar por el fuego. Para que cuando lleguemos a aquel día, el Señor va a decir así: Señor, pero en tu nombre yo hice esto, aquello. Yo fui hermano responsable en la iglesia. Yo administré bien la iglesia. Cuidé de los hermanos. Di consejo a los maridos. Cuidé de los niños. Pero ya pensaste llegar a aquel día como en Mateo 7 y el Señor te diga: sí, en verdad yo no te conocí. Por eso, hermanos, es bueno. Es bueno que hoy pasemos por la prueba de fuego. Para que en aquel día tú no te sorprendas. Yo pensé que era un buen cristiano. Yo pensé que estaba haciendo bien mi servicio en la iglesia. Hermano, Señor Jesús, yo voy a hablar más adelante sobre esto. Es para que ustedes entiendan cómo yo quiero explicar. Entonces esta prueba de fuego va a redundar en loor, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Cuando el Señor llegue en su venida, aquellos electos que recibieron la salvación completa van a recibir en la venida del Señor Jesús la gloria, la honra, el loor, la gloria y la honra. Tú vas a ser aprobado por el Señor. ¿Por qué fuiste aprobado? Versículo 8 dice: a quien no habéis visto amáis, pero os alegráis con alegría inefable, llena de gloria. El versículo 9 muestra que al punto que tú llegaste, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces Dios quiere salvar su alma completamente. Por eso hoy debemos pasar por varias pruebas, para que nuestra pureza, aquí dice nuestra pureza, la pureza de nuestra fe necesita ser autenticada. ¿Tú sabías que quien produce barras de oro necesita ser autenticadas? Porque ¿quién dice que aquello es oro puro? Alguien tiene que autenticarlo. ¿Sabes que en nuestra vida, algún día delante del tribunal de Cristo, el Señor va a querer ver la autenticación? ¿Cuál es la autentificación de los hijos de tu fe? Para probar que es puro. Hoy necesitamos de la prueba del fuego para que podamos dar valor a nuestra fe, para que un día sea autenticada. Oh, Señor Jesús. Por eso en 1 Pedro 4, Él nos alerta cuando no se asuste al pasar por pruebas de fuego. O fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo? Irmãos, não estranhe. A pressão nas ruas, né? Hermanos, no se extrañe, como si alguna cosa extraña estuviera ocurriendo. Mas, irmãos, até na nossa vida cotidiana, não é isso? Hermanos, hasta en nuestra vida cotidiana, gracias al Señor, hermanos, no se extrañen del fuego ardiente, porque tiene un objetivo. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los
sufrimientos de Cristo. Irmão, não é sofrer como ladrão. Não é sofrer porque eu assaltei. Não é sofrer porque eu fiz alguma coisa errada. No es sufrir porque yo hice algo malo, porque yo asalté, robé, no. Es para completar los sufrimientos de Cristo, Sofrimento para resgatar para engendrar a alguien en las calles, para rescatar a alguien en las calles, para predicar el Evangelio, sufrimiento para cuidar de las personas, sufrimiento para edificación de la iglesia, para cuidar a alguien de la iglesia. para que também Hermanos, na sufrimientos de revelação Cristo, sua glória, para que también en la revelación de su gloria exultando. os alegréis, Ó Senhor Jesus. E- oh e Señor Jesús. Apocalipse 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Senhor Jesus. Señor Jesús, Ali diz o seguinte. allí dice lo siguiente: Contra pelearán o contra el Cordero Cordeiro vencerá. y el Cordero los vencerá, Os senhores porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él llamados amados son llamados y elegidos e fiéis y que se hacen fieles. com Ele. Primeiro eu quero fazer uma diferença entre os chamados e eleitos. Primero quiero hacer una diferencia entre llamados y elegidos. No todos los llamados son Mateus capítulo 20. elegidos. Segura um pouco esse versículo. Mateos, Apocalipse, né? ten este versículo de Apocalipsis, Mateo 20, Versículo 16. versículo É a 16. parábola dos trabalhadores da última hora. Es la parábola de los trabajadores de la última hora. Eleito El Señor quiere hacer de ti un electo, un elegido. da última hora. Por eso te llamó para ser trabajador de la última hora. Versículo 16. Capítulo 20, versículo 16. Os últimos serão Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, muitos são chamados, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. 22, versículo 14. Capítulo 22, Na parábola das versículo 14, en la parábola de las bodas. são chamados, mas Porque muchos son llamados y pocos escogidos. os escolhidos Entonces los escogidos son aquellos que fueron escogidos para ser santos e irreprensibles y sin mancha. Los escogidos son aquellos que el Señor está trabajando para alcanzar la salvación a salvação da y glória. recibir la salvación Entenderam? de la gloria. São os que o Senhor chamou para receber. Entonces son los que el Señor llamó para qué? já no, Para recibir la herencia na ya en el final de esta era, na próxima era. en la manifestación del reino de los cielos en la próxima era. Então, Vamos a reinar con Cristo. né? Estos son los elegidos. Então você é um trabalhador da última hora. Son lo que entonces tú eres un trabajador de la última hora. Pelo Senhor, você No solo é um fuiste eleito llamado por el Señor, tú eres un elegido del O Senhor Señor. quer que você alcance a salvação. El Señor quiere que tú alcances la salvación final de la gloria. Entre os eleitos, irmãos, Solo que entre los escogidos, hermanos, nadar Pueden. e morrer na praia. nadar, nadar, nadar y morir en la Por isso, playa. irmãos, nós precisamos ser Por eso, eleitos, hermanos, mas necesitamos temos que ser perseverar elegidos, para terminar nossa carreira. pero debemos perseverar para terminar nuestra carrera. Entonces aquí están los llamados, elegidos y Fiéis são aqueles fieles. que chegaram lá. Fieles son aquellos que ya llegaron allá. ¿Quién quiere ser quero esos? fazer parte dos chamados, Yo quiero ser parte de los llamados, elegidos y que fieles. chegarem lá, Estos que llegaran allá, fazer parte dos que vão lutar com o Cordeiro de los que van a luchar con el Cordero contra de anticristo no final dos los ejércitos del anticristo en el final de los tiempos. dessa batalha. Então, naquele ¿Quién quiere tempo, participar de esta batalla? Entonces en aquel tiempo, hermanos, reis Satanás levantará 10 reyes. serão Estos 10 reyes utilizados, irmãos, para trazer, para fazer serán utilizados, hermanos, batalha e reunir
para traer, para hacer esta última batalla. Y reunirán contra los elegidos de Israel. Ellos cercarán Jerusalén y estarán en aquella última batalla de Armagedón. Hermanos, en aquel tiempo, los elegidos y los fieles de hoy ya fueron arrebatados. Y arrebatados al tercer cielo. Virán en la parousia de Cristo. Y cuando lleguemos al final de nuestra vida, al final de los 3 años y medio de nuestra tribulación, entonces el Señor precisará de nosotros, del lado del Cordero, pelear. Aquí dice, pelearán este ejército del anticristo, pelearán ellos contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores, el Rey de reyes. Vencerán también los llamados, elegidos y fieles, que se hallan con Él. Amén. Por eso, hermanos, hoy, el Señor hoy necesita de elegidos que permanezcan fieles hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque de un lado Él necesita de nosotros para edificar la iglesia. ¿Quién va a buscar a rescatar a las personas en las calles? Los elegidos. ¿Quién va a cuidar de ellos en la iglesia? Los elegidos. El Señor necesita de nosotros hoy. El Señor necesita de nosotros como un ejército. La iglesia en Filadelfia, finalmente, en el final de los tiempos, se levantó. Hermanos, ¿para qué? Para que trabajemos. Todo lo que estuviere sobre nuestra responsabilidad, hacer de todos ellos vencedores. Desde la persona que nosotros rescatamos en las calles, vinieron para la red de cuidado, estos que están hoy viviendo la vida de la iglesia con nosotros y salen con nosotros, para también predicar el Evangelio del Reino. También aquí en la iglesia somos edificados en los diversos servicios de la iglesia, que todos sean vencedores. Esta es nuestra responsabilidad. Por eso, el Señor necesita hacer un trabajo. Por eso necesita que nos revistamos del nuevo hombre. Nos revistamos de entrañables afectos de misericordia. Splagnon. Pablo, cuando escribió a los filipenses, vamos allá, vamos a abrir nuestra Biblia. En Filipenses, capítulo 2, aquí dice, por tanto, si hay, versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. No sé si ustedes entendieron este versículo 1, yo nunca lo entendí bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es si hay alguno? Sí, yo no entendía. Ahora pasé a entender mejor. Es como si Pablo lo hubiese escrito de la siguiente forma. Si ustedes quieren darme algún ánimo, si quieren animarme en Cristo, si ustedes tienen algún consuelo en Cristo, algún consuelo para mí, si ustedes tienen alguna comunión del Espíritu dirigida a mí, si ustedes tienen alguna compasión, este splagnon, este afecto entrañable, si ustedes tienen esto realmente,
entonces completen mi alegría. Y él dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Se a igreja em Filipos Si la iglesia estiver vivendo en na Filipos realidade do novo homem, estuviera viviendo en la realidad del nuevo hombre, vestido do novo si homem, estuviera realmente vestido del nuevo hombre, esta iglesia estaría vestida de revestida splagnon, de ternos revestida de afetos tiernos, entrañables afectos de misericordia. Entonces Pablo dice, si ustedes realmente están viviendo en esta realidad, vamos lá. entonces completen mi alegría con qué? De modo que Completen mi alegría con se vocês mi realmente gozo sintiendo lo mismo. cheios de Si ustedes realmente né, cheios están de esplêndido llenos de Cristo, compasión de Cristo, o que llenos vai del esplagnon de transbordar Cristo, vocês, essa lo que va a realidade, transbordar de qual é a ustedes realidade? es esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Es que penséis lo mismo, Amor, sejais tengáis el mismo amor, de alma e se vocês hay têm unidos de alma, sentimento, unánimes y sintiendo una misma cosa. né? Fazendo por partidarismo, né? Nada hagáis por contienda. É como se Paulo Es dissesse, como si vocês realmente Como si querem Pablo me dijese, encorajar, si ustedes realmente quieren e animarme, que vocês querem me provar que vocês estão vivendo y a ustedes vida do quieren novo homem, probarme que están viviendo en la vida del nuevo hombre, por pensarem entonces a prueben. mesma coisa, por pensar lo o mismo, mesmo sentimento. Irmãos, teniendo el mismo sentimiento. não Hermanos, un trabalhe siervo de Dios para que o zelo no dos trabaja irmãos seja para ele ou para o para seu que el benefício, celo de los sino hermanos para sea para él o para que su haja beneficio, real unidade sino na para que igreja haya e una real unidad en la iglesia y un verdadero em amor. entrelazamiento en amor. Eu vou começar a entrar no assunto que eu queria entrar. Voy a comenzar a entrar en un asunto que quería entrar yo. E Deus El objetivo final, hermanos, es que Dios obtenga una edificación real entre nosotros. Y esta edificación real entre nosotros. Oh Señor Jesús. faz o seguinte, eu vou continuar explicando, depois eu entro nisso. Yo voy a continuar explicando y después entro en esto. O que é partidarismo? Nada, A siendo... palavra partidarismo é eritéia, No es contienda, partidarismo. ¿Qué es esto? rivalidade Significa intriga, rivalidad y competición. Alguns querem Infelizmente, algunos quieren causar confusión, causar intrigas entre nosotros rivalidade y entre causar competição entre rivalidades entre nosotros, competición entre nosotros, né? probando que Você quer provar que o outro está errado, não é isso? cuando tú haces Então esto, difama, divulga tú quieres fake probar que el notícias otro está equivocado, falsas, entonces né? difama Denegrindo o a imagem, divulga noticias falsas, tudo denigrando la isso é o imagen del mal otro. que faz Todo o esto partidarismo. es el mal que hace el partidarismo, Vanglória, que é, la contienda, vaidade. y vanagloria, que es Vazia. É vanidad, es una cosa vacía, vanidad. tudo fazendo, irmãos, por humildade. Antes bien, Não, con nós humildad. não temos em nós mesmo para nos gloriarmos. Hermanos, É ou não no é verdade? tenemos para gloriarnos Ainda nosotros. mais nos dias de hoje, né? Todo lo que ocurre en los días de hoy, Perceber, con el colportaje, não é a nossa nosotros obra, comenzamos a percibir, no es nuestra obra. feito de bom, que o Senhor tem feito de bom entre Todo nós, lo que ha hecho de bueno palavra fazendo entre a obra de nosotros Deus. es la propia palabra haciendo Vamos continuar su na obra. humildade, Entonces vamos a continuar en la humildad. que por nós mesmos sejamos Como Pablo dice, no por nosotros mismos seamos nossa suficiência capaces de pensar algo. Nuestra suficiencia viene de Dios. obra de Deus, irmãos. Nosotros no somos capaces de hacer la obra de Dios, hermanos. Por eso vamos a mantenernos en humildad, considerando cada uno a los otros superiores a sí mismo. Esto es vivir dentro de los entrañables afectos de misericordia. Harmonia. Ahí nosotros tenemos verdadera armonía. Surge entre nós, No permitir, hermanos, que surjan de nosotros né? Ou amor por título ou amor posição. Uma luta pela posição, luta por que no surja ninguna lucha por la posición, por la jerarquía, você quer entre que es la gloria de los hombres. No, que esto ni siquiera ocurra entre nosotros. cada né? Versículo 4. Não tenha cada em vista Versículo o que é 4. propriamente No mirando cada uno senão também cada qual o que por lo é. suyo propio, sino cada cual también Quer dizer, você por já lo não de é los mais otros. homem egoísta no velho homem. Quiere decir, tú no eres ya un hombre egoísta del viejo hombre. Individualista.
Tú ya no eres un hombre individualista. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. El beneficio del cuerpo y la meta no es su propio beneficio, no es su propio interés. Por eso yo me preocupo por el interés de los otros. Ahí, hermanos, oh Señor Jesús, ¿a dónde yo quiero llegar? Nosotros, Efesios capítulo 4. Vamos allá. Efesios capítulo 4. Hermanos, Dios encargó la iglesia en Filadelfia, en la era final de los tiempos, a predicar el Evangelio del Reino, como el Señor vino a predicar a nosotros el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino, hermanos, es el Evangelio que resulta en el encabezamiento de Cristo sobre las personas. Cristo pasa a gobernar la vida de las personas y la vida de las personas pasa a entrar en orden. No solo predicamos el Evangelio de la gracia para la salvación de las personas, predicamos el Evangelio del Reino, haciendo que todos nosotros seamos gobernados con Cristo. Vivamos una vida que es la cabeza de órdenes y haga su voluntad. Por eso, hermanos, disculpe que usted se quede mirando la Biblia, pero Mateo 24, dice, Jesús, antes de su partida, de su crucificación, Él dio la incumbencia a la iglesia y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Nosotros estamos en la era final. El final está bien cerca de nosotros. Pero si nosotros no cumplimos nuestra tarea, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Entonces nuestra responsabilidad hoy es predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino requiere tiempo para que tú lo prediques. Casi durante toda nuestra vida nosotros estamos aprendiendo sobre el Evangelio del Reino. Entonces, ¿cuál es nuestro primer contacto con las personas en las calles? ¿Puedo hablar por usted? Sí. Usted lo ayuda. Tú lo ayudas en la salvación. Tú lo ayudas a ver la verdad de la salvación, el Evangelio de la salvación de una manera rápida, y lo ayudas a invocar el nombre del Señor. Que reciba al Señor Jesús como su Salvador y como su Señor. Y ahí en la salvación tú resuelvas los problemas en aquella hora y tú no tienes cómo quedarse ya predicando el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino tiene que profundizarse más, de más tiempo. ¿No es así? Entonces nosotros, nuestro contacto en las calles con los hermanos, en el máximo que nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, llevamos a las personas a la salvación y oramos por la persona en una necesidad que ella tiene, necesidad crítica que tiene en aquel momento. ¿Y cómo nosotros vamos a cumplir nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio del Reino? Son los libros, hermanos. Por isso, irmão, alguns ainda têm conceito sobre os livros. Mas, irmãos, se não fossem os livros, por eso muchos tienen concepto con los libros. Pero si no fuesen por los libros, ¿cómo nosotros, la iglesia, cumpliría la tarea de predicar el Evangelio del Reino? Tú dejas un libro en las manos de las personas.
Y si él fuese un electo, en algún momento él va a sentir la necesidad de leer. Cuando él pase a leer, este final de semana nosotros oímos, una persona fue abordada y ya estaba con el libro en la mano. Dijo, yo compré este libro hace poquito, en Osasco, y ya estaba leyendo, me está encantando este libro, es un elegido, que ya está leyendo. Y si la persona lee nuestros libros, comienzan a entender el Evangelio del Reino. Y en algún momento de la vida va a vivir la vida de la iglesia. Él nos va a buscar y va a encontrarnos. Algo va a ocurrir. ¿Ustedes concuerdan con esto o no? Muchos dejaron un libro parado en casa, no hay problema. Algún día, alguna cosa va a ocurrir. Alguien va a tomar ese libro y va a leerlo. ¿No es así? Nuestra responsabilidad, hermanos, es predicar el Evangelio del Reino. Y la manera que Dios nos dio para predicar el Evangelio del Reino, de ahí que surgió del colportaje. Tanto porque estamos al final de los tiempos. Él llevó el colportaje a otro nivel. Tanto es que nosotros lo llamamos de colportaje dinámico. Desde 2017, nuestra estimativa hasta agosto de este año de 2023, nosotros tendremos distribuidos, sembrado, 12 millones de libros. 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22 y 23. Poco menos de 7 años. Entonces son 6 años. En 6 años son 12 millones de libros aquí en el Brasil. Sin hablar en los demás países de lengua española, en los Estados Unidos, en Europa, África y otros lugares. Hermanos, ¿qué es esto? Es una oportunidad que tú estás dando a las personas. Así tendrá y recibirá el Evangelio del Reino. Y también tener la posibilidad de ser uno de estos elegidos y uno de estos fieles. Y puedan juntamente con nosotros correinar con Cristo por 1000 años. Si no dejas el libro en la mano de las personas, no le das la oportunidad a ellas. Por eso es importante hacer esto, hermanos. Vamos a resumir un poco. Vamos a volver a Efesios capítulo 4. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú tomas mejor la versión King James, dice para la obra del ministerio, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Los santos tienen ¿qué ministerio? Nosotros todos tenemos un solo ministerio. Todos nuestros ministerios son para un único ministerio. Y este único ministerio y la obra de este ministerio es que es la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿estamos aquí para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a edificar el cuerpo de Cristo? Yo como ingeniero, yo luego pienso en un edificio y yo pensaba del lado espiritual de un edificio espiritual. Entonces mi concepto es edificación, es construcción. Es material sobre material. Material de construcción sobre material de construcción. Pero hermanos, estudiando mejor ahora el libro de Colosenses, el Señor cambió mi concepto. Entonces vamos para el versículo 15. Versículo 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, levado llevando por doquier a todo viento de doctrina, todo vento de doutrina, por com, né, por todo viento de doctrina, com o toda sorte de pessoas, né, por toda suerte de personas, ensinam mil coisas e nós de que enseñan mil cosas. Nosotros éramos llevados de un lado para otro, hermanos. pela Oh, Señor artimanha Jesús. dos homens que Por la pela artimaña astúcia dos que de los induzem ao hombres, erro. por la Mas, astucia de los que irmão, inducen como nós vamos edificar a al igreja? error. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? Como edificar a igreja? Vamos a quedarnos discutiendo doctrina, no. Dá uma olhada no versículo. Versículo 15. Mas Vean el versículo 15. a verdade Más siguiendo, em amor. la verdad en amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Edificar a igreja. ¿Cómo edificar la iglesia? Seguindo a verdade em amor. Siguiendo la verdad en amor. Vou voltar pouco para a experiência. Ahora voy a volver un poco para la experiencia de los que están pasando por el Os PAC. irmãos líderes das igrejas estão passando pelo PAC. Los hermanos líderes de la iglesia están pasando por el PAC. Que muitas das coisas que eles fazem no dia a dia, cuidando da igreja, podem Todas las cosas que ellos hacen día a día cuidando de la iglesia pueden ser las cosas que ellos hacen. Pueden ser aún en la esfera natural. na sua habilidade natural, Lo que ellos aprendieron, su habilidad natural, en su capacidad, esses anos todos. en el conocimiento que ellos adquirieron durante todos estos años. Nós facilmente nos acomodamos, né? Ustedes saben, hermanos, que nosotros fácilmente nos acomodamos. A conviver ajeitando as coisas. Nós somos Pasamos E o a brasileiro convivir. é famoso do jeitinho, né? Ainda El brasilero jeitinho es tudo, né? famoso Como eu no casamento, de- dá um jeitinho no meu casamento. Eu vou conviver yo com voy minha a hacer mulher, não é isso? algo en el... Nós somos muito famosos Voy a por hacer jeitinho. algo Muitas vezes de você dar pode perceber un modo, dar un modito. a ida por PAC ajuda nesse sentido. La ida para el PAC ayuda en este sentido. Jeitinho, ou tudo Todo é lo que apenas es- coisa que você, habilidade natural sua, que no começo Todo foi lo uma que es experiência habilidad verdadeira, suya, mas com o passar do tempo, que al você principio passa era una experiencia verdadera, Não sei se vocês tú me empiezas a entenderam. usar aquello No como una começo, muleta. te deu uma experiência No sé si me fantástica. entienden. Você te deu uma Al experiência principio que se dio você una realmente, experiencia fantástica. usou você pra Tú tuviste una experiencia y tú realmente usaste pra- para edificar de la iglesia, para cuidar a los hermanos, para ministrar una palabra maravillosa. uma muleta. Pero después con tiempo, E você tú usaste pensa que aquello aquilo como vai durar pra una sempre, muleta. você vai usar aquilo como um método. Y tú piensas que Pra aquello sempre. va a durar para siempre, Espero que como un vocês me método. entenderam o que eu tô falando, né? Usted espero que me entiendan lo que yo estoy hablando. Pode se tornar uma coisa Aquella primera experiencia maravillosa puede volverse a algo que sea solo costumbre, da esfera da sua que ya no es aquella esfera, Então, irmãos, es de la os esfera de irmãos tu que habilidad. vieram para o PAC perceberam que até Los hermanos que vinieron para el PAC percibieron que hasta la oración, Mas chega ya na pensó que hay hermanos de iglesia responsables que no puedan hacer una oración, pero llegan a las calles, él ora de su propio modo y parece que no encuentra eco, Aí parece que no funciona. Aí não funciona. Ele fica desesperado. Lo cambia, no funciona, él queda desesperado. ¿Y ahora qué hacer? Aí No funciona vem aquí. uma líder de 19 Ahí viene anos. un líder Irmão, de 19 años. não ora do seu jeito. Hermano, no Você ore acabou de de tu emergir, modo. não acabou de emergir? Ore de Tú acordo com a palavra. acabaste de sumergirte en la palabra. Ore con la palabra que acabaste de inmergir, de sumergirte. Temendo que a pessoa não, Haga consegue esta oración, nem entender o que está orando, porque temiendo ele que la fala, persona ni siquiera pueda entender lo que está orando. ele orou daquele No jeito todo el mundo e a entiende. pessoa chora. Era isso Ah, que precisava. oras de aquel modo y la persona llora. Ah, lo que yo necesitaba. Aí o irmão fica encucado, né? Puxa, o que está acontecendo? Ay, el hermano Dali se a queda pouco ele vai lá, ajuda uma como segunda pessoa. extrañado. ¿Qué está ocurriendo? E Ayudan a una segunda persona después da maneira habitual y no que funciona. ele sabia fazer na igreja, e não funciona. En la manera habitual Se lembra que él hacía en la iglesia y no funciona. De repente él se recuerda de esta líder. profética. Use la inmersión, use la palabra profética. Él usa la palabra profética y funciona. Irmão, não é essa palavra ou aquela função. Hermanos, no es esta palabra que funciona. Es una cuestión de la esfera. O
vindo para cá, irmãos, subindo para cá, o o Maurício viniendo un me poquito lembrou, para acá, Mauricio me hizo a recordar, palavra que o Senhor dá para cada, o pão, hermanos, la palabra pão que el que o Senhor Señor dá para cada dia, da, é el como o pan maná que el do Señor dia. da para cada día, O es como el maná maná del é día. para aquele dia. El maná del día es Ora, para aquel se día. o maná do dia é a Ahora, palavra que Deus si el está maná del mandando día você, es la palabra que el Señor está mandando para ti, para que consuman aquel día, usen aquel día. no dia seguinte já é maná passado, né? Então, irmãos, vamos ser simples e obedientes. No uses un maná viejo. Seamos simples. Pero ahí viene un problema, De uma hermano. forma simples. Só que Yo hablé de una forma simple. então, Yo que estos hermanos aquí 15, 20 anos, 30 anos, están 10, 15, 20 años 40 sirviendo a la anos servindo a iglesia. igreja. 40 años sirviendo a la iglesia. E se eles não forem alertados para isso, Y si ellos no fueran alertados para esto, coisas que eles continuam de que puede ser que fazendo servindo a igreja, muchos pode ser que naquele dia de las cosas que hacen para servir en la iglesia, puede ser que aquel día delante del tribunal de Cristo el Señor diga, ah, no está aprobado. ¿Tú ya pensaste en esto? Então valeu a pena eles Entonces valió la pena que ellos fueran al PAC. o PAC talvez não tenha ajudado eles a virarem El PAC tal comportadores vez dinâmicos. no haya ayudado a ellos a volverse comportadores dinámicos, pero solo esta percepción, Pela hermanos, lição de toda a ya vida. valió por la lección de toda su vida. Sabe onde eu quero chegar? ¿Sabe dónde yo quiero llegar? Tudo quanto fizermos, irmãos, tem que produzir Todo cuanto hacemos, hermanos, realidade. tiene que producir la realidad. Com o tempo, a gente vai acostumando Con a tiempo, viver da nossa la maneira, gente se va acostumbrando a vivir de nuestra manera. e nós passamos a viver na esfera casa Nosotros embaixo, pasamos não lá do alto. Né? pasamos E tudo a que é casa vivir embaixo, en las esferas de aquí abajo, no de lo alto. Y todo lo que es de aquí abajo entendem? no Deus produce de verdad. que nós Dios produzamos necesita a realidade. que nosotros produzcamos la realidad. Ali Isaías mostra 42, que allí Deus muestra criou, não é, o céu e tudo que lá Dios nele, creó Ele- los cielos Ele y criou todo a lo que hay en terra él. para que produza. Él lo creó ¿para qué? Para que Ele produzca. quer que a terra produza a vontade Él de quiere Deus. que la tierra Em outras produzca palavras, la que voluntad a de terra Dios. produza a realidade. Que la tierra produzca la realidad. Precisa produzir a realidade. La iglesia necesita producir la Mas será que realidad. a nossa maneira de servir na igreja está produzindo a realidade? Pero ¿será que nuestra manera de servir en la iglesia está Ou é meramente produciendo aquilo en que eu aprendi realidad? a fazer tantos anos? ¿O es meramente Por isso, aquello irmãos, que yo é aprendí a bom hacer fazer hace uma tantos reflexão años? nessa hora. Por eso es bueno hacer una reflexión en aquella hora. Por isso é bom, irmão, Vamos a hacer esta todo reflexión. tempo, em qualquer situação, eu ser Por eso es bueno que en todo tiempo, en cualquier situación, a não ser confiar llevados a naquilo otro que eu nivel. sei fazer, a naquilo no que confiar en aquello que yo sé hacer, pode en aquello ser que yo que estoy não habitualmente haciendo. a coisa da outra esfera. Puede ser que no sea una cosa de otra esfera. Não produzir a verdade, Yo no produzca en verdad. Si yo no produzca la verdad, en el tribunal de Cristo Él me va a decir, yo no te conozco. então o Senhor nos deu presentão, irmãos. Entonces el Señor nos dio un A regalazo, imersão na palavra. la inmersión en la palabra. Então, então, irmão Pedro, como é que eu vou fazer daqui Entonces, para frente? Entonces, hermano Pedro, ¿cómo yo voy a hacer de aquí en adelante? Habitualmente estoy sirviendo al Señor de esta forma. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer de esta forma? ¿Cómo hago? Haga de una manera simple con los hermanos. Confía en la palabra profética. Confía en la palabra que el Señor está hablando para ti. Y no solamente confía en la palabra, sino que profundices en la palabra, entre en la palabra, rumíe en la palabra, asimile la palabra. ¿Y cuál es la mejor manera de asimilar, de rumiar? Es hacer inmersión. Vamos a hacer inmersión. Haciendo la inmersión, nosotros entramos en el sentimiento de la palabra. Sin hacer inmersión, nosotros oímos la palabra, un mensaje, y pasa. Muy superficialmente. Poco es asimilado a nosotros. Pero gracias a Dios, cuando nosotros pasamos a hacer la inmersión, cada palabra está siendo asimilada por nosotros. Y esto se está volviendo
cada vez más Isso é obedientes a la palabra. encabeçamento, isso é evangelho do reino. Esto es E aí encabezamiento, esto você es evangelio del usa reino. isso para Y ahí tú você usas viver esto, o dia a dia. ¿para qué? Para Fazer vivir el día a día. comportagem. Orar pelas Hacer el pessoas. colportaje. Irmãos, começa a Orar por las funcionar, personas. porque você está fazendo Hermanos, aquilo comienza a na outra funcionar. dimensão. ¿Por qué? Porque E tú começa estás a haciendo las produzir cosas a en otra realidade. dimensión. Começa a produzir a verdade. Comienza a producir la realidad. Comienza a producir la Por verdad. isso eu digo, irmãos, eu admiro esses irmãos. Por eso yo digo, yo admiro estos hermanos desde el primer día que comenzaron a ser perfeccionamente colportores. Ellos son colportores dinámicos, están obligados a vivir en el Espíritu. Porque en el momento que ellos no viven en el Espíritu, el colportaje no funciona. El que diga que los colportores hacen esto por dinero, no conocen lo que es el colportaje. El colportaje se hace por amor. El colportaje se hace lleno de la realidad. Y hoy los colportores descubrieron este camino de la inmersión, nunca más lo van a dejar. La inmersión en la palabra ha hecho que los hermanos descubriesen un camino de realmente estar debajo del gobernar del Señor a través de la palabra. Y ahí las cosas comienzan a producir la verdad, la realidad. E essa verdade é o quê? ¿Y esta verdad qué es? Verdade em amor. Aquí es la verdad en Não é amor. uma verdade bíblica, uma verdade teológica. No es una verdad bíblica, Que é para a gente discutir. Não no es una verdad doctrinaria para discutir. concordo com a sua verdade. No concuerdo con lo que estás diciendo, con lo que tú Então, o que é explicaste. essa realidade em amor? Entonces, ¿qué es esta realidad en amor? ¿Qué es esta realidad en amor? Coisa produzida na esfera do Hermanos, si algo fuera amor. producido en É uma amor, realidade produzida na esfera do amor. es una realidad producida en la esfera del amor. Vamos continuar lendo. ¿Qué es esta realidad producida en la esfera del amor? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Siguiendo la verdad de esta manera que yo lo dije, haciendo inmersión, entrando en la palabra, tú al final terminas siendo obediente a Cristo. Acredites, crea si tú quieres, haga la inmersión y tú quedas obediente a la palabra y obediente a Cristo. ¿Y de quién? Todo el cuerpo bien ajustado y consolidado, el cuerpo bien ajustado y consolidado. La palabra consolidado aquí es para lo mismo para entrelazado. ¿Recuerdan lo que yo digo? Coalescer. Dios quiere la realidad de un tejido, de amor. No sé si los hermanos me están entendiendo. ¿Qué es la edificación de la iglesia? No es una construcción. No. Es algo que Dios está produciendo. Un entrelazamiento. Porque siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Porque de Cristo viene el recurso del amor. ¿Quién es amor? Dios es amor. El amor no es una habilidad que tú aprendiste a amar. No, amor es Dios. Dios es amor. Entonces, si nosotros, a través de la inmersión en la palabra, obedientes a Cristo, ¿qué recibo yo? Dios. Recibo el amor. El recurso que yo no tengo en mi habilidad natural, lo voy a buscar allí arriba. ¿Y qué Cristo me va a dar allí arriba? Tú puedes decir, el libro de Efesios me va a dar gracia, ¿verdad? Pero la esencia Dios me va a dar, te va a dar el amor de Dios. E quando você recebe o amor de Deus com recurso, porque você não tem mais para onde apelar.
Y luego tú recibes esto como recurso porque tú ya no tienes más que apelar. Tú percibiste en las calles que nada más funciona. Apele al cielo. Y Dios solo tiene una cosa para darte, que es amor. Cuando tú apelas al cielo, el Señor lo que te da es amor, amor ágape. El amor ágape. Porque tú ya estás lleno del Espíritu. Você está cheio do amor. E aí, com esse amor, irmãos, de ahí, con este amor, Primera de Juan 4 dice, Dios es amor. Si nosotros amamos los unos a los otros, y el amor en nosotros, su amor en nosotros, es perfeccionado. Si Dios, que durante 20 siglos de la historia de la iglesia ha mandado su amor como recurso, el amor de Dios para el hombre, no supo usar este amor para entrelazamiento, entonces no hubo una trama. Si no hubo trama, este amor de Dios no fue perfeccionado. Entonces, la obra de la iglesia en Filadelfia, perfeccionar el amor de Dios, aprovechar el amor de Dios a través de la inmersión en la palabra, a través de la obediencia a Cristo. Y ahí puedo orar por usted, lleno del amor de Dios. Puedo orar por usted, mirando a las personas. Y ahí la persona percibe el amor que está en ti. Ahí va a decir, ¿a quién le importo yo? Hubo una mujer que dijo, ore por mi hijo, que yo estoy desesperada, entró en las drogas, no sé qué hacer. El hermano oró, ella agradeció y dijo, yo le dije de mi problema a nadie, y nadie se había preocupado, a todos, y nadie se preocupó. Tú fuiste el primero en preocuparte por él. Hermanos, esto es amor, amor. Hermanos, el plan, entrañables afectos de misericordia. Por eso el Señor necesita usarlo como nuevo hombre. Cuando tú usas este amor, el amor entonces es perfeccionado. ¿Qué es perfeccionado? Es bien ajustado, bien consolidado. Hermanos, cuanto mejor es un tejido. Varios hermanos aquí que son del área de confección saben que mejor es un tejido. Tiene los hilos más compactados. Más compactado, bien ajustado, este tejido es mejor. Dios nos está ajustando con amor que Él fortalece para nosotros. Él no nos quiere con nuestra habilidad. Nuestra habilidad no tiene ningún amor. El amor de Dios. Gracias al Señor, estamos apelando para el amor de Dios. Y estamos entrelazándonos unos a los otros. Y no solo entre ti y las personas que has ayudado, sino el equipo que sale. Está entrelazado juntos. Estos hermanos que convivieron una semana juntos, ellos no saben por qué se están amando uno a otro. Con amor inexplicable. Este es el entrelazamiento de amor que no acaba nunca más. Ahora voy a decir lo siguiente. Esto no es solamente para colportores. Su casamiento. Su matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás siguiendo la verdad en amor en tu matrimonio? ¿Tu matrimonio está en realidad? ¿Tu matrimonio tiene verdad? ¿Está produciendo un tejido de amor? ¿O tú empezaste a convivir con tu mujer, con tu marido, dando truquitos? Sé que ella no le gusta hablar de estas cosas, entonces yo voy a evitar hablar. De esta forma, entonces tú empiezas a convivir. ¿Será que hay un tejido de amor ahí?
Estoy hablando de amor de Dios, ¿eh? Dá para fazer imersão Hermanos, também, não? ¿da para hacer inmersión también ahí? Quem quer casamento entrelaçado de amor de Deus? ¿Quién quiere un casamiento entrelazado del amor de Dios? Haga la inmersión en casa. E você que serve com outros irmãos, ¿Y tú que sirves con otros hermanos? entrelaçando em amor? ¿Será que están entrelazados en amor? ¿O es meramente Para servir habilidades tecnicamente bem? para servir técnicamente bien? Desde que yo comencé a hablar del servicio en excelencia, vamos a producir un servicio en excelencia. Producir un tejido en excelencia, pero no hay tejido de amor. Yo sé que este hermano es de este modo. Yo no le voy a encargar hacer esto, no. No, esta hermana es difícil, entonces voy a hacer una forma aquí, de esta forma allá. No, no estamos haciendo de un tejido de amor de ninguna forma. Cuando el Señor vuelva, ¿cuál es la realidad de la vida de la iglesia? En su trabajo. Tú puedes hacer esto en tu trabajo. Tú puedes hacer inmersión en la palabra. Cada vez que vas a tomar un café, tú tomas el papelito. Puedes hacer inmersión en la palabra. Puedes ir al baño, a una esquina y hacer inmersión y el Señor te va a usar. No sé si ustedes entendieron lo que el Señor está queriendo hacer, pero el Señor quiere llevar a la iglesia a otro nivel para no engañarnos más a nosotros mismos, para no sorprendernos en aquel día. Si el Señor delante del tribunal de Cristo nos dice: yo de hecho estoy produciendo la verdad en amor, entrelazándonos unos con los otros, de quien todo el cuerpo bien ajustado y consolidado por el auxilio de toda junta, según la justa cooperación, primero por la ayuda de toda la junta. Gracias al Señor tenemos juntas que ayudan unos a otros a producir este tejido de amor. Vamos uno a otro, vamos a hacer la inmersión en la palabra, a vivir en la palabra, en amor. Y este tejido es producido por cada parte. Todos pueden, todos deben participar. Mira qué cosa maravillosa. Cuando llegue aquel día, toda la iglesia en Filadelfia, hecho de seremos santos, elegidos y fieles, porque hemos producido una realidad del tejido de amor. ¿Ahí qué ocurre? Segunda, produce su propio crecimiento para la edificación de sí mismo, para producir en amor, todo en la esfera del amor. Y yo entendí mejor la edificación de la iglesia con esto. Y nosotros vamos podemos hablar rápidamente de Romanos 12. Así ven lo que esto va a producir. Romanos 12. Oh Señor Jesús. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. La única forma de vivir un amor sin fingimiento es de esta forma que yo digo, es vivir la realidad. No apelar a nuestras habilidades. No ir como de nuestra formita, de nuestro modito, no. Teniendo habilidad técnica de hacer las cosas, no. Vamos a apelar totalmente a las cosas de lo alto.
Buscad las cosas de lo alto. ¿Y Dios qué mandará? La urdimbre. Cuando tú buscas las cosas de lo alto, Dios mandará el amor. Y ahí tu amor es sin fingimiento. No hay hipocresía. No es de tu forma. Entonces el amor sea sin hipocresía. Rechacen el mal. Amados los unos a los otros. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor tiene que ser la urdidura, la fuente, en el tejido, el hilo de la urdimbre. Tiene que ser un hilo bueno, que admite la atracción, la fuerza. Entonces esto es la fuente, nuestro recurso. No apele a su habilidad. No apele a su habilidad. Ha habido su casamiento todo este tiempo. No se ha separado. No viva por su habilidad. Viva por la fuente de Dios, por el recurso de Dios. El amor de Dios es la fuente, es la urdimbre o urdidura. Para amarnos de verdad en nuestro relacionamiento. Debemos odiar y rechazar toda cosa que haga mal al cuerpo. Nosotros no debemos admitir nada que haga mal al cuerpo aquí en la iglesia. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Hermanos, solamente con el amor ágape. Porque el primer amor, el versículo 9 aquí, es el amor. Este amor es ágape. Y ahora es un amor fraternal, es Filadelfia. El amor ágape es la fuente, es el recurso para que yo tenga amor fraternal. Trama, urdimbre y trama. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Cada uno quiere ser el primero, quiere aparecer, piensa solo en sí mismo. Pero el nuevo hombre es totalmente diferente. Debe preferir honra a los unos a los otros. El amor que recibimos de Dios, hermanos, por medio de la inmersión en su palabra, nos fortalece en este recurso para amar a los hermanos sin fingimiento. Así el tejido del amor es confeccionado en la iglesia. En este ambiente nadie busca honra para sí, prefiriendo en honra un miembro a otro, para el beneficio del cuerpo. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, en la responsabilidad en ejecutar o promover algún encargo de parte del Señor, no debemos ser omisos ni perezosos. Esta cuestión de la inmersión de la palabra, ¿te ha hecho bien? Si te ha hecho bien, ayuda a los otros. No te quedes en lo políticamente correcto. Si aquel hermano no te guste, si aquel hermano le gusta, el que te hace bien va a ser bien para los otros, va a ser bien al cuerpo. Entonces, vamos a hacer sin pereza y vamos a hacerlo con diligencia y seriedad, con un espíritu ferviente. Aquí espíritu ferviente, sirviendo con obediencia al Señor. Quien hace la inmersión en la palabra tiene el espíritu siempre hirviendo, ferviente, siempre en ebullición. ¿Tú sabes cómo tú mantienes un agua hirviendo? Es solo mantener a 100 grados centígrados. ¿Sabías de esto? Tú puedes decir, voy a hacer hervir más tiempo a ver si sube. No sube más. Llega a los 100. El agua hierve a 100 grados y queda a 100 grados hasta evaporarse. Entonces,
mantenga su espíritu a 100 grados, siempre ferviente, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, el Señor es el que nos da la esperanza de la gloria, es que nos dé alegría en medio de pruebas. En Colosenses 1:27 dice que Cristo es la esperanza de la gloria. Y Romanos 8:17 es que nos da esperanza y en aquel día, en el regreso del Señor. Nuestra redención de nuestro cuerpo también ganará gloria. Oh Señor Jesús. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Debemos vivir, hermanos. Aquí habla compartiendo. Es koinoneo, comunión. Vivir en comunión con los santos en sus necesidades. Y practicar es correr atrás con un corazón hospitalario. Recibir a los hermanos. Bendecid a los que los persiguen. Bendecid y no maldigáis. Mi hermano ya dijo en Mateo 5:44, dijo de amar a vuestros enemigos y orar por quien os persigue. Yo creo que los colportores ya oraron mucho por los que los persiguen. Esto solo puede ser posible por el amor de nuestro Padre Celeste. ¿Dónde estoy ahora? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuanto más avanzamos en la confección del tejido de amor, por medio del suplir del amor de Dios, por la inmersión en la palabra, más tendremos la compasión y empatía entre nosotros. Más nosotros vamos a pensar en la forma de que el que está sufriendo piensa. Antes yo pensaba de mi forma y no importaban los otros, pero hoy yo tengo empatía dentro de mí. Entonces, al final de cuentas, estamos siendo unidos, vinculados, tejidos entre nosotros, y al final seremos solo una cosa. Lo que unos sienten, todos sienten. Debemos llegar a este punto. Estar tan entrelazados, que cuando uno siente, todos sienten. Dicen que cuando un gemelo siente, el otro también siente. Nosotros debemos ser así. Habla, en Él todo subsiste. ¿Por qué no todo subsiste? Porque Cristo es aquel que une todo en un todo. Este todo, hermanos, es este tejido universal. Y está uniendo todo en todos. Todo, captándose en todos. Todos unidos a todos. Cuando tenemos que ser tan unidos, tan realidad de nosotros, que cuando alguien toque a alguien, todos sintamos. Yo ya dije alguna vez esto. Cuando ya en la eternidad yo voy a reconocer a mi mujer, voy a reconocer a mi marido que yo amo, o el amigo que yo amo. Hermanos, tú vas a reconocerlo, sí. Nada va a ser apagado, no. Nada va a ser borrado. Sí vas a reconocerlo. Solo que tú ya no sentirás falta de este relacionamiento maravilloso que tú tienes hoy. Porque el relacionamiento que el Señor está haciendo entre nosotros en este tejido de amor es muchas veces superior a esto. Muchas veces superior. Tan juntos, totalmente inseparables. Lo que uno siente, todos sienten. Todos seremos todos con Dios.
sentimento uns com os outros, Oh Señor uns para com os Jesús, outros, em lugar de vamos a seres terminar. orgulhosos, ¿Dónde estoy? condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. percebendo que Deus quer No seáis sabios de vuestra propia opinión. Irmãos, todos Hermanos, devem ter um só sentimento, ahora um só ustedes están pensamento, percibiendo que si Dios quiere trabajar en nosotros en este sentido, harmonia entre nós. Em lugar de pensar alto demais, tem esse sentido aqui. Que alguns que pensam comienza a promover la armonía entre nosotros. En lugar de pensar alto, tener este sentimiento. não pensam como ele, irmãos. Até isso, irmãos. Por isso que Paulo fala: não seja sábio aos seus próprios olhos. Algunos desprecian a los que no piensan como Él. Hasta esto, hermanos, Com os outros. por eso Pablo dice, no seas sabio a sus propios ojos. Esforçai-vos por fazer o Seamos uno con los otros. Tengamos armonía los unos con los otros. não podemos. No paguéis a nadie más por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 38 a 42. Mas procurar fazer No debemos aplicar ojo por ojo, diente por diente, de Mateo 5, e sim, 38 al 42. cumprimento do amor ágape, do amor que vem de Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. de vós, tende paz com No os venguéis vosotros míos, amados míos, sino que dejad de lado guardar la hora de Dios. uma luta de reinos, né? Nem sempre é possível. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Somos perseguidos, tal. De un lado estamos en una lucha de reinos. No siempre es posible la paz. A veces somos perseguidos. Pero lo que dependa de nosotros, hermanos. Tratados, irmãos, no que depende de nós, Inclusive cuando seamos expulsados de algún lado. O cuando somos maltratados. Hermanos, lo que depende de nosotros, vamos a tener paz. apaciguar. Tengamos paz. Com amor de Deus. Vamos ser sempre manso, né? Ó Senhor Jesus. Que el Señor pueda apaciguar con amor de Dios. Né? Seamos siempre mansos. Do versículo 17, tá? E No isso está em Colossenses 2:2. está en el mismo versículo del 17. No paguéis a nadie mal por mal. Esto está en Colosenses 2:2. Oh Señor Jesús. Voy a terminar aquí. Colosenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente. Para que sean consolados sus corazones, Juntamente é o unidos en amor, esse entrelaçado. este vinculado junto, Deus quer que o nosso coração seja es encorajado e o nosso es este entrelazamiento. fortalecido, Es unido, né, juntamente nuestro corazón sea com todos os santos. coalescido, Esse unido, trabalho que o Senhor quer fazer. juntamente en amor Irmãos, con todos los santos. encargo tem que passar para vocês todos. Este es el trabajo que el Señor quiere hacer entre nosotros. Isso não é Este es el encargo que yo quería pasar para ustedes hoy. a comportagem no despertar Yo me gustaría decir lo siguiente. caminho para porque El nós comportaje enfrentamos nos muita despertó para pressão esto. na nós somos obrigados El comportaje nos a fazer despertó. um caminho da imersão na palavra, não é isso? De trabalhar no coletivo, etc, etc. Mas, irmãos, isso Nosotros somos obligados que nós achamos na a encontrar un camino para la inmersión en la palabra, trabajar en un colectivo, etc. comportagem, irmãos, é Pero esto, este camino que encontramos, nosso casamento, no es solo para el nossa comportaje. família, nossa vida social, na vida Es da igreja, no serviço da igreja. para toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra vida social, nuestra familia, la vida de la iglesia, siendo en el servicio de la iglesia en todos los sentidos. Por eso, hermanos, Vivendo pelo seu no se engañe a sí mismo. não viva pelo No de un truco, una forma tuya. No. ter sido uma coisa lá do No alto, viva mas com o passar do tempo, por su habilidad adquirida en estos años. irmãos, não En el principio puede ser algo de lo alto, pero con el pasar del tiempo puede volverse una habilidad suya. Por eso, hermanos, no se sorprenda en aquel día vamos passar pelo que el fogo. Señor te diga, no te conocí. O Senhor precisa Entonces, hermanos, hoy pasamos por el fuego. o nosso serviço. Vamos a pasar por el fuego. Deixa o Senhor nos autenticar. El Señor necesita autenticar nuestro servicio. Consegue autenticar? Deje al Señor autenticar. O meu jeitinho. En mi relacionamiento conyugal, ¿será que el Señor logra autenticar Então, não, o Senhor precisa autenticar o es meramente mi forma? por carimbo. Isso aqui Yo aprendí la psicología de puro. Está vivir aprovado. juntos. No, el Señor tiene que autenticar, Amém. sellar. Esto es puro.
Esto está aprobado. Entonces el Señor sea con ustedes. Amén.